Bendiciones, Jesús y Cristo, amados hermanos. Amén. Bueno, damos gracias a nuestro Señor y Salvador Jesús, quien es el Cristo que nos da otro día más, nos regala el privilegio de podernos reunir a rendirle culto en espíritu y en verdad. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, por este tiempo tan especial que nos da, Señor. Gracias, Padre, porque nos permite, Señor, podernos congregar, nos permite podernos reunir, Señor. Nos permite, Señor, podernos presentar delante de ti, Señor, para darte culto, Padre, en espíritu y en verdad, Señor. Gracias, Dios, porque lo hacemos en la llenura y en la guianza del Espíritu Santo, Señor. Esa guianza que va hacia la única verdad, la verdad única del Evangelio, que es Jesús el Cristo, Padre. Gracias, gracias te damos, Señor. Gracias por cada uno de los hermanos que en este momento nos encontramos acá reunidos, Señor. Gracias, Padre, también por aquellas personas que pueden estar viendo, van a ver este mensaje, Señor, tu Evangelio, que es Jesús el Cristo, a través del Facebook en vivo, Señor, o por la grabación, Señor. Oramos, Dios, para que el testimonio de Jesús el Cristo siga siendo dado diariamente, Señor. Oramos, Padre, como iglesia, Señor, para que esta fe, Padre, de creer que Jesús es el Cristo nunca nos vaya a faltar, Señor. Oramos, Padre, por esa llenura, Padre, del Espíritu Santo, Padre, por esa guianza, Señor, que esté en nosotros, Dios. No queremos, Padre, movernos en nuestras fuerzas, no queremos movernos de acuerdo a nuestras emociones, Señor. Queremos, Señor, estar direccionados única y exclusivamente por ti, Señor. Oramos, Señor. Oramos, Dios, para que la luz del Evangelio de Jesús el Cristo resplandezca en nosotros día a día, Señor. Es necesario, Padre, que nosotros podamos estar entrando más y más, Señor, dentro de Jesús el Cristo, Señor. Necesitamos profundizar más, Señor. Necesitamos profundizar más, Dios mío. Necesitamos estar viviendo la llenura, Padre, de esta única verdad de tu Evangelio, Señor, que es Jesús el Cristo, Padre. Oramos por Caldas, Señor. Oramos por Antioquia, Dios mío, para que puertas sean abiertas para la palabra, Señor. Oramos por Colombia, Dios, para que también puertas se abran para la palabra, Señor. Oramos por todas las naciones, Señor. Por todas las naciones, Dios, para que hasta lo último de la tierra, Señor, el testimonio de Jesús el Cristo sea dado a conocer, Señor. Gracias te damos, Señor. Y ahora, Padre, oro para que seas tú, Señor, en mi Dios. Para que no sea yo hablando de acuerdo a lo que yo pienso, creo o quiero decir, Señor, sino que realmente seas tú, Padre, a través de tu santo y bendito Espíritu, Dios. Que todo lo que salga de mis labios, Señor, sea el Evangelio de Jesús el Cristo, Señor. Padre, gracias. Recibe el honor, la honra, la gloria y la exaltación, porque solo tú te lo mereces. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, quien es el Cristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, mis amados hermanos, recordarles como lo hacemos diariamente, no como costumbre, porque esa palabra suena como feo, sino que lo que realmente necesitamos escuchar diario es en dónde está nuestra fe, ¿sí? Nuestra fe está en el Evangelio de la Biblia. ¿Qué es el Evangelio de la Biblia? Entonces bien lo sabemos. Ahora tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a creerlo. El Evangelio de la Biblia es Jesús, quien es el Cristo, quien vino realmente como respuesta única, como solución única a los tres problemas del ser humano, que son Satanás, el pecado y la separación eterna de Dios. Jesús el Cristo es la buena nueva de salvación. La salvación realmente que viene cuando se cree en Él como el Cristo. ¿Qué es la salvación? Salir de Satanás, salir del pecado e encontrarnos con Dios. Jesús el Cristo es el Evangelio de Dios, que es el poder para salvación. Pero claramente, y es lo que tenemos que orar a Dios, a todo aquel que cree. De esto tenemos que estar mirando diariamente cómo está nuestra fe. Revisar nuestra fe, cómo está mi fe en el Evangelio de Jesús el Cristo. ¿Creo yo realmente en la obra de Cristo que cumplió Jesús? Creo que realmente cuando dijo en Juan 19:30, consumado es, fue que quedó consumado. ¿Qué fue lo que consumó Jesús en Cristo a través de la cruz y la resurrección?
entonces consumó los 3 problemas: Satanás, el pecado y la separación. Si esto quedó resuelto, creo yo entonces que todo está resuelto en mi vida, ¿o será que le quedó faltando algo al Cristo para resolver en mi vida? Esto es lo que realmente tenemos que examinar diariamente. ¿Cómo está mi fe en Jesús como el Cristo? Y claro, si mi fe está entonces cada vez en aumento, orar a Dios para que esta fe nunca nos falte, para que podamos también cumplir con el evangelismo de la Biblia. Y el evangelismo de la Biblia entonces es dar esta respuesta, es dar el evangelio, es testificar, es predicar, es enseñar, es demostrar a través de las escrituras, de mi propia vida, entonces que Jesús realmente es el Cristo. Esto es el evangelismo no es convencer, el evangelismo no es ir a pelear con la gente afuera, el evangelismo no es ir a criticar, el evangelismo realmente es dar el evangelio de Jesús de Cristo, que se presenta como testimonio, y entonces los que están preparados para creer van a reaccionar, y esos que están reaccionando, entonces dice las escrituras mismas a través de Jesús de Cristo, que hay que hacerlos unos discípulos para Él, discípulos con la fe de creer en Jesús como el Cristo, y con estos discípulos entonces ir a hacer más discípulos, multiplicarnos, llenar la tierra con un solo mensaje, con un solo testimonio, que Jesús es el Cristo. Entonces el evangelismo y también la evangelización mundial, entonces es la que prepara el retorno de Jesús, quien es el Cristo en nuestros días. ¿Cuándo va a ocurrir esto? Cuando entonces Mateo 24:14 sea cumplido, y claramente Jesús de Cristo dijo: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. El evangelio del reino es Jesús el Cristo, y será dado como testimonio a todas las naciones. ¿Cuál es el testimonio que las naciones tienen que escuchar? Que Jesús es el Cristo. ¿Qué va a ocurrir después? Vendrá Él mismo. Él es el principio y Él es el fin. Dijo: cuando esto ocurre, entonces vendrá el fin, volveré. En Juan 14:3 dijo: yo me voy, pero vuelvo. Esto es la evangelización mundial. Entonces estamos preparando ese retorno. Jesús el Cristo viene, es promesa de Dios. Dios todo lo que prometió lo ha cumplido. Todo lo que dijo acerca del Mesías se cumplió. El Cristo lo cumplió. ¿Qué falta? Que vuelva de nuevo. ¿Cuándo será? Será entonces en nuestros días, en nuestra generación. Esa tiene que ser nuestra fe. Esa tiene que ser nuestra fe. Es en nuestros días. Es en nuestros días. Y si realmente está creído que es en nuestros días, daremos todo. Aún hasta lo que no tenemos. Si fuerza nos falta, vamos a dar hasta más de eso. Si economía nos falta, hasta más de eso vamos a dar. Si entonces salud nos falta, hasta eso, hasta más de eso tenemos que dar. Porque realmente por encima de todo esto está la fe de creer que viene en nuestros días. Esto realmente tiene que estar en nosotros firme. Si creemos realmente que en nuestros días, lo daremos todo. Y correremos con la fe de creer que Jesús es Cristo, y correremos con la fe de creer que vuelve en nuestros días. Y si no fuese así, si no fuésemos antes entonces de que Él retorne, entonces también partiríamos con Él. ¿Sí? Es que esa tiene que ser nuestra fe. Si vivimos, vivimos para testificar de que Jesús es el Cristo. Y si morimos, entonces es ganancia. Es ganancia. ¿Sí? Esta es una fe que poco se puede entender, pero a través de la revelación de este evangelio de Jesús es Cristo, entonces cada vez Dios nos permite ver más. Creerlo es el todo de nosotros. Y miremos acá Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús el Cristo, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces es un versículo que realmente nos impacta, o personalmente a mí me impacta mucho, y esto es lo que se nos demanda de parte de Dios. No es opcional, es que nuestros ojos, realmente si creemos en Jesús como el Cristo, entonces mis ojos tienen que estar puestos en Él, mi mirada tiene que estar puesta en Él. Tengo que entender que dependo de Él 24 horas al día, y que es necesario que dependa de Él 24 horas al día. Ahorita hablábamos. Entonces, si por unos segundos el pez se sale del agua, se puede morir. Si por unos segundos nosotros nos desviamos del Cristo, nos podemos morir. Si por unos segundos nosotros dejamos de mirar al pacto de Dios, nos podemos morir. Es necesario entonces que nosotros tengamos nuestra mirada puesta en Jesús de Cristo. Es que a través de Él, a través de su muerte, a través de su resurrección, a través del consumado de la cruz y la resurrección, hoy nosotros tenemos vida. Amén.
Hoy tenemos a Dios. Hoy entonces Satanás, el pecado no gobierna mi vida. Entonces realmente ¿en quién tiene que estar mi mirada? Si no es en Jesús de Cristo. ¿Sí? ¿Cuándo? Todos los días. Todos los días. Todos los días. Tenemos que estar orando realmente para que nuestra mirada esté en Él. Es que si nos soltamos, entonces pereceremos. Y nosotros estamos realmente para dar testimonio de Cristo. ¿Y qué quiere decir esto? Que si yo estoy con la mirada puesta en Él, entonces estoy alimentándome de Él. Es que estoy diciendo, Señor, sin usted no soy nada. Señor, sin usted entonces no tengo a dónde ir. Sin usted no tengo dirección. Es que usted está por encima de todo. Eso es tener la mirada de Cristo. Que la realidad está fuerte, pero Jesús es el Cristo. Todo está resuelto. Todo está resuelto. ¿Sí? Entonces, no dejen de orar. Es necesario que estemos orando. Porque nosotros como iglesia, que creemos que Jesús es el Cristo, necesitamos creer todos los días. No es creer hasta cierta parte. Es todos los días. Todos los días. Amén. La eternidad se vive en el momento en que creemos que Jesús es el Cristo, porque Él es la vida eterna. ¿Sí? Desde ahí yo tengo que estar aferrado a la vida eterna. Todos los días. Todos los días. Lo primordial para nosotros es el Evangelio de Jesús el Cristo. Primordial. Antes que el mismo oxígeno que nos da para respirar, es el Evangelio de Jesús el Cristo. Antes que la comida que tenemos que comer acá para poder tener como cumplir con nuestras obligaciones, es el Evangelio de Jesús el Cristo. Hemos entendido y así lo creemos. Entonces fuimos hechos antes a la imagen de Dios, seres espirituales que realmente necesitan estar con Dios, que es Espíritu. Y si realmente estamos con el Cristo, entonces dependemos del Cristo. Es depender del Cristo realmente lo que se nos demanda. Para el día de hoy queremos ver un mensaje en Mateo 7. Lo hemos visto muchas veces y esto es lo que realmente también Jesús el Cristo entonces nos está demandando. Mateo 7, versículos 13 y 14. Muy conocido. 7, 13 y 14. Acá lo tengo en la Nueva Traducción Viviente. Dice, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente y luego lo leemos en la Reina Valera. Dice, solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. La carretera al infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino. Pero la puerta de acceso a la vida es muy angosta y el camino es difícil. Y son solo unos pocos los que alguna vez lo encuentran. Mire cómo es esa versión. Reina Valera dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. La dirección es la misma, la que está dando Jesús el Cristo acá a través de estas versiones, y seguramente que si miramos más versiones, pues vamos a encontrar otra forma de decirlo, pero la dirección va a ser la misma. Hay que entrar realmente por la puerta angosta, y no se va a entrar, pues no es una entrada para todos, es unos pocos, dice que son los que la encuentran, y son unos millones los que escogen la puerta ancha, ¿sí? Los que escogen el camino ancho, los que escogen el camino que lleva a la perdición. Entonces aquí realmente está hablando Jesús de Cristo y el mensaje es uno, ¿sí? La puerta de acceso a la vida, el Evangelio, Jesús de Cristo. La dirección es uno, la salvación, la vida, ¿sí? Esto es lo que realmente está diciendo acá Jesús el Cristo mismo. Si el Evangelio es uno y es la puerta al acceso, entonces dice que la puerta en Juan 10:7 dice que es Jesús el Cristo. Dice, entren por esta puerta. Jesús el Cristo mismo lo está diciendo. Ahorita vamos a mirar más el versículo. La dirección, la meta, el propósito es uno, la salvación. Juan 10:9 también está diciendo, entren por esta puerta, porque a través de esta puerta encuentran la salvación, encuentran la vida. Ahorita vamos a mirar bien estos textos. La vida viene ¿para qué? Para que se crea y se obedezca ¿a quién? Al pacto de Dios, ¿sí? Realmente para eso viene la vida, para eso viene este Evangelio, para eso viene la fe, creer en Jesús como el Cristo.
Entonces, si miramos desde el inicio, cuando Dios creó al ser humano, también tenía este mismo mensaje, también tenía este mismo propósito. Y nosotros hemos visto mucho esto. ¿Cuál era el propósito o el mensaje, la dirección de Dios? Dice la vida misma de Dios que estaba dado al hombre, la salvación que le estaba dando al hombre. ¿Qué tenía que hacer este hombre? Creer. ¿De qué forma creó Dios entonces al hombre? A imagen de Dios. Génesis 1, 26, 27. ¿Sí? Génesis 1, 26, 27. Entonces dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces Juan 4, 24, ¿qué es lo que dice el mismo Jesús en Cristo? Dios es espíritu, Dios es espíritu, entonces el hombre está siendo creado a la imagen de Dios, un ser espiritual que realmente está hecho para que se una a Dios, que es espíritu. Necesita urgentemente, es necesario que se una a Dios para que tenga vida. Ese es el propósito realmente de que haya sido creado a su imagen, que esté unido a Él, que tenga la vida de Él. Génesis 2:7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿Cuándo es un ser viviente? Cuando Dios, que estamos viendo que es la vida, está entrando en este hombre. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que sin Dios el hombre está muerto, está separado de Él, está gobernado por Satanás, está en el pecado. Dios no lo creó de esta forma, lo creó para que viviera con Él, lo creó para que no fuera falto de nada. ¿Sí? Esto se tiene que entender y se tiene que creer. Este hombre tenía la vida de Dios, lo tenía todo. Si bien recordamos, fungía como rey, fungía como sacerdote, fungía como profeta, pero aunque vivía con Dios, entonces ¿qué necesitaba realmente? Aunque tuviera estas funciones, ¿qué necesitaba directamente este hombre? Que es aquí donde nosotros tenemos que estar muy concentrados y detallar mucho, escuchar muy bien, mirar muy bien, porque es que aunque se tenga todo realmente, si no se cree al pacto de Dios, se muere. ¿Sí? Aquí lo que está diciendo realmente el mismo Dios es que se necesita aferrarse al pacto de Dios, se necesita aferrarse a la palabra, al verbo, al Cristo, se necesita creerle a Dios. ¿Sí? Miremos esta parte, es que aunque el hombre tenía esto, aunque el hombre vivía con Dios, el hombre necesitaba urgentemente, no era algo que le estaban dando y dejarlo para cuando lo necesitara, era el momento en que le daban la palabra, que era una urgencia recibirla y aferrarse. Eso era urgente, eso no era que yo le estaba dando una palabra y le estaba diciendo tenga mi pacto y guárdelo, no, y escóndalo, no, esto es de una, recíbalo y aférrese a él. Que si realmente se ha recibido y se ha aferrado, entonces realmente lo que va a hacer es creer, obedecer. El pacto de Dios se está dando porque si nosotros lo necesitamos, porque si nos soltamos de Él, nos perdemos. ¿Sí? Nos desviamos, nos morimos. Porque es que en el pacto de Dios está la vida de Dios, porque es que el pacto de Dios es Dios mismo, es la vida de Dios, es el verbo de Dios, es el Cristo. Amén. Jesús es el Cristo. Amén. ¿Quién es Jesús el Cristo? Es Dios mismo. Lo que se está diciendo es, mire, usted puede tener todo, usted puede estar aquí conmigo, pero tiene que vivir aferrado a lo que le estoy dando, a la vida. ¿Sí? Tiene que creer realmente quién es Dios, tiene que creer que todo está en Él, tiene que creer que depende de Él, tiene que creer lo que hoy se nos ha mostrado a través de las Escrituras, que el consumado de la cruz y la resurrección es para mostrar que todo está resuelto. Eso es lo que tenemos que creer. Esto es lo que tenía que creer Adán, que ahí estaba todo. No era en su gobierno como rey, no era en su función como sacerdote, no era en su función como profeta, que entonces él podía hacer lo que quisiera. Es que estaba puesto ahí porque Dios lo había puesto, él dependía de Dios. Nosotros dependemos de Dios. Ahorita decía, si realmente mi mirada está puesta en Jesús de Cristo, estoy diciendo, dependo de usted, Señor. Es que es usted el todo de mi vida, es usted la fuente de vida, es usted lo principal para mí.
Esto es tener la mirada puesta en el Cristo, esto es tener la mirada en el pacto de Dios. Génesis 2, 16, 17, esto es lo que le está diciendo entonces Dios al hombre, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que él comiere ciertamente morirás. Entonces, realmente cuando no se conoce el pacto de Dios, entonces se pueden luchar aquí. ¿De qué árbol estaría hablando Dios? ¿Cuál sería el fruto del que se está hablando allí? ¿Qué será eso que hay en el árbol? ¿Qué será lo que hay en el fruto? ¿Por qué les prohíbe ese fruto? Y entonces ahí se embolatan. Ahí los teólogos entran a hacer su trabajo. Ahí entra Satanás a embolatar realmente lo que Dios está dando. Porque es que eso no es lo que se está mostrando. Eso no es lo que Dios le está dando al hombre. Es que si bien entendemos, si este hombre gobernaba, entonces tenía de toda clase de frutos. Tenía de toda clase de árboles frutales. De todos podía alimentarse. La tierra le estaba dando de todo. Que no es el fruto, no es el árbol lo que Dios le está diciendo, realmente es la palabra que le está dando. Es la palabra la que le están dando. Usted tiene que creer a la palabra. Independientemente de lo que usted piense, es la palabra de Dios. Es el verbo de Dios, porque es la vida de Dios. Independientemente de lo que yo quiera meterle, quitarle, no, es la palabra de Dios. Es que yo no puedo argumentar lo que Dios me está dando. Dios me está diciendo es así y punto. No puede haber siquiera duda, no puede haber siquiera levantar la mano para la pregunta. No puede haber siquiera el por qué. No, simplemente reciba lo que Dios le está dando. Es la palabra, aférrese a la palabra y punto. Cuando reconocemos realmente que somos de Dios, que le pertenecemos a Él, entonces a Dios, al Señor de señores, lo que Él está dando simplemente se cumple ya. No se puede chistar, no se puede preguntar. Así sea este hombre la creación primera que está haciendo ahí en la tierra, ¿sí? Así sea entonces el mejor amigo. Dios está hablando y simplemente se tiene que recibir su orden y punto. Esto es el pacto de Dios. El pacto se está dando para que realmente se crea. A Adán le están diciendo: este es el pacto. Si come, verdaderamente, ciertamente, morirá. ¿Qué es lo contrario de desobedecer? Entonces la obediencia. Si no come, va a vivir. Porque es que en el pacto está la vida. No es en el árbol, no es en el fruto. Es en la palabra, es en el pacto de Dios, es en el Cristo. Ahí está la vida, ahí tengo que estar yo. Ahí tiene que estar mi mirada puesta. ¿Sí? Deuteronomio 30, miremos Deuteronomio 30. Deuteronomio 30, versículo 15. Deuteronomio 30, versículo 15, dice así: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Que fue lo que dijo también en Génesis 2, 16, 17. ¿Sí? El bien y el mal están puestos. Él conocía realmente qué era el bien y qué era el mal. ¿Sí? Adán conocía esto. Aquí se le está diciendo lo mismo al pueblo de Israel. 19 dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Una sugerencia: escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Hablando del pacto, sigue hablando del pacto, sigue hablando de la palabra de Dios. Entonces está puesto delante de nosotros el bien y el mal. El bien entonces es el pacto de Dios, es el evangelio eterno, es Jesús de Cristo. El mal entonces es lo contrario, es lo que pudiéramos hoy decir otro evangelio, ¿sí? Religión. Esto realmente es o creo o no creo. El mal es no creerle a la palabra de Dios. El mal es irme, lo que hizo entonces Eva, lo que hizo Adán, escuchar la serpiente, escuchar otras voces y perder la palabra, perder el pacto de Dios.
Y entonces, claramente esto se muestra ¿para qué? Para que nosotros podamos darnos cuenta en qué condición estaba este hombre, en qué condición quedó este hombre, en qué condición está la raza humana. Y es que esto no es algo de allá, eso es hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy sigue ocurriendo lo mismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que no se puede, no se le quiere entonces creer a Dios. Queremos creerle al pacto de Dios de acuerdo a como yo crea. Sí, no, es que el pacto de Dios es que creamos que Jesús es Cristo. Pero ¿y si yo le añado? Pero ¿y si yo le quito? Pero si yo entonces sugiero que sea de esta manera, ahí no cabe ninguna de esas. Ni que le ponga, ni que le quite, ni que le sugiera. Porque el pacto de Dios ya está dado, la palabra de Dios ya está dada. Y realmente ese pacto de Dios es el Cristo. El pacto de Dios es su palabra, es el verbo, ¿sí? El verbo de Dios y su palabra son uno solo, es que ahí no hay división, ellos son indivisibles, ¿sí? Cuando se habla del Cristo, cuando se habla que Jesús es Cristo, estamos hablando que es Dios. No estamos hablando que sea alguien diferente a Dios, es Dios mismo, es la misma esencia, es Dios mismo. ¿Cuál es la diferencia entonces? Queremos creer en Dios y no queremos creer que Jesús es Cristo. Si realmente creemos en el Dios vivo es porque estamos creyendo que Jesús es Cristo. Porque si no se cree que Jesús es Cristo, usted cree en otro Dios, en el Dios de este siglo, en el Dios de este mundo. Porque solo a través de la fe, creer en Jesús como el Cristo, se puede llegar a Dios el Padre, se puede ver a Dios el Padre. Eso es lo que le dijo Jesús el Cristo a Tomás. Muéstranos al Padre y nos basta. ¿Y qué le dijo él? Tanto tiempo con vosotros y no has podido ver. El que ha visto entonces al Hijo ha visto al Padre. Pero es que hay que verlo como el Cristo. No hay que verlo como Jesús el sanador, no hay que verlo como Jesús el milagrero, no hay que verlo como Jesús el que me está solucionando mis pequeñeces acá. No, es como el Cristo. Por eso nuestra mirada tiene que estar en el pacto. Por eso nuestra mirada tiene que estar en Jesús el Cristo. Por eso es que el Señor Jesús el Cristo sigue hablando a nosotros todos los días. Yo no sé ustedes qué piensan, pero yo sí me siento muy confrontado. Yo pongo una predicación y lo primero que estoy escuchando es esto: la mirada al Cristo, la mirada al pacto. Aferrados al pacto, seguidamente. Cuando no escuchan orar, y hay hermanos que están orando por lo mismo, para que el pacto realmente no se suelte. Cuando uno va a las Escrituras, entonces mira que la enseñanza de Dios o lo que Dios demanda es crean al pacto, aférrense al pacto, es necesario el pacto. Y entonces el mensaje es uno: Jesús es Cristo, el pacto. No sé hasta dónde nosotros estemos pensando en esto, pero esto es confirmación a toda hora de lo que Dios dice. Es el pacto lo primordial para ustedes, es el pacto lo primordial para nosotros, es el pacto, el Jesús es Cristo, el Evangelio eterno de Dios, lo primordial para mi vida. Lo único que Dios desea entonces es que se le crea. Es lo único que Dios está pidiendo, es que Dios está dando el pacto. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Solamente creer. Es tan completa la obra de la salvación que Dios entonces nos está revelando estos tres problemas: Satanás, el pecado y la separación. Nos está revelando a su Hijo como respuesta a solución, y enseguida de ñapa nos está dando el don de fe para que creamos realmente que Jesús realmente es el Cristo, que lo hizo todo, que no le quedó faltando nada, ¿sí? Entonces uno puede decir: ¿qué le está faltando a esto? ¿Por qué yo no le quiero creer al pacto de Dios? ¿Por qué yo no quiero creer que Jesús es Cristo? ¿Qué es lo que realmente hay en mí? Entonces la respuesta también es clara: hay incredulidad. Hay incredulidad, y la incredulidad es pecado. Realmente eso tiene que desaparecer de nosotros. Si nosotros creemos al 50%, sí, al 50% no estamos creyendo al 100%, es pecado. Si erramos al blanco, es pecado. Que casi que entra, no, es que es en el blanco. Si no le di al blanco, es pecado, ¿sí? Si mi fe no está entonces clara en el consumado de la cruz y la resurrección, estoy en el pecado. ¿Qué dice Juan 20:31? Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida. ¿Sí? Ese realmente es lo que Dios quiere, que creamos en quién, en Jesús, en Cristo.
¿Quién es Jesús de Cristo? Es que es el pacto mismo de Dios, es el verbo, es el evangelio, está todo ahí. Es lo único que está pidiendo Dios, que entendamos el propósito de las escrituras. Todas tienen un solo mensaje, ¿sí? Aunque veamos ahí cantidades de historias, cantidades de predicaciones, hay Biblias que tienen miles de predicaciones, pero cuando se tiene la fe de creer en Jesús como el Cristo, el mensaje va a ser uno solo, ¿sí? Jesús el Cristo. El propósito va a ser uno solo, que se crea que Jesús es el Cristo. Ese es el propósito de las Escrituras. Primera de Juan 5:1 dice que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, ¿qué? Es nacido de Dios. Es nacido de Dios. Esa es la parte A. Entonces, ¿qué está diciendo? Que para nacer de Dios, que para ser pueblo de Dios, que para ser hijo de Dios, yo tengo que creer que Jesús es el Cristo. Amén. Sencillo. ¿Sí? Que no es que repitamos, no, yo repito que Jesús es el Cristo y ya, y me sé los versículos, Juan 20:31, Juan 5:39, el primera de Juan 5:1 y a la voz de 3 sale, ¿no? Suena bonito porque suena bonito, pero lo importante es que se crea, es que se crea realmente. Este es el propósito. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto desde Adán? ¿Qué es lo que seguimos viendo hasta el día de hoy? ¿Sí? Dos preguntas. ¿Qué hemos visto desde Adán y qué seguimos viendo hasta el día de hoy? Entonces, también hay dos respuestas bíblicas, no son mías, son bíblicas. La primera que vemos desde Adán, entonces, es la ignorancia al pacto. Y la otra que vemos es la incredulidad al pacto. El apóstol Pablo habló de eso también, primera de Timoteo 1:13. Entonces dice que todo lo que él hizo, todo cuanto hizo en la persecución de la misma iglesia de Jesús de Cristo, lo está asumiendo y lo está resumiendo en dos cosas. Dice, todo lo hice en ignorancia y en incredulidad. Y si usted y yo miramos, vamos a ver la parte otra vez, Génesis 3. Vamos a ver que es que sí había ignorancia del pacto de Dios. Y ahorita leímos cuál fue el pacto de Dios, lo voy a volver a leer. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que él comieres ciertamente morirás. Este es el pacto de Dios. ¿Dónde vemos la ignorancia? Entonces vamos a ver acá a Eva. Génesis 3, la parte B. Entra Satanás a atacar y dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y empieza la contesta de Eva. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Versículo 3. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. El 6. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. ¿Sí? Entonces, todo lo que está haciendo lo está haciendo ¿por qué? Porque ignoraba el pacto de Dios. Y si lo ignoraba, entonces menos lo iba a creer. Todo lo está haciendo en ignorancia, pero Adán lo va a hacer en incredulidad. Entonces, dice acá el mismo 6. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Qué hay ahí? Ignorancia al pacto de Dios, incredulidad al pacto de Dios. ¿Cuál es el resultado de esto? Entonces, uno solo, la muerte, la separación eterna de Dios. Se están violentando en las dos partes, en la forma en que ignoro el pacto y en la forma en que no lo creo. ¿Sí? Produce igual muerte. Claro que si vemos un poco más allá, es que el incrédulo entonces es el que está fallando con mayor razón, porque al incrédulo se le está dando, al incrédulo lo está recibiendo, pero lo desecha, lo menosprecia. Pero el que lo ignora tampoco entonces va a llevar mejor parte, también se va a morir. ¿Sí? El resultado va a ser el mismo, la muerte. Y si miramos acá en Génesis 3:21 también se habla del pacto, y se habla del pacto de sangre. Génesis 3:21 entonces dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Ahí se está hablando entonces del pacto de sangre. Aquí realmente se está mostrando
ya que viene alguien a resolver esos 3 problemas en los cuales se metió el hombre solito. Que viene alguien que entonces no cometió ese pecado, no violentó el pacto de Dios, pero que va a resolver eso. ¿Sí? Aquí el que tenía que morir, como dice Génesis 2, 16, 17, es que si come ciertamente va a morir, pero hay alguien que está entonces muriendo por ellos. Se está derramando la sangre porque este es el pacto. Tiene que ser por sangre. Tiene que ser por sangre. Aquí se le está mostrando ya entonces a Adán que tiene que haber un derramamiento de sangre para que haya la expiación del pecado, para que se resuelva el problema de Satanás, para que se resuelva el problema de la separación. Pero entonces claramente se sigue viendo que hay la ignorancia y hay la incredulidad. Entonces, si vemos acá en Génesis 4, vamos a Génesis 4, versículos 3. Génesis 4, versículo 3. Dice: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y el 4 dice: y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Entonces hay 2 ofrendas, la de Caín y la de Abel, 2 hermanos, ¿sí? Hijos de Adán. Hay 2 ofrendas. Se está recibiendo una, Dios está recibiendo una con agrado. ¿Cuál? La de Abel. ¿Por qué está recibiendo entonces la de Abel? ¿Qué es lo que está presentando Abel realmente? Lo que se le mostró a Adán. Es por sangre. Es por sangre. Claro, Caín se esforzó, Caín sacó lo mejor. No está diciendo que llevó lo podrido, que llevó lo que se le quedó. Sacó lo mejor de su cultivo, era granjero. Pero diferente, aunque sea una profesión diferente a la otra, la ofrenda a Dios estaba dada ya, que tenía que ser por sangre. ¿Sí? Es que lo que le está mostrando no es que me dé realmente de su oficio, de lo que usted tiene, es de lo que Dios demandó, el pacto de Dios. Lo que ahorita hablábamos, no es lo que a mí me parezca. No, yo le voy a añadir, es que, pero ¿por qué no si yo le voy a dar de lo primero? No, porque Dios estipuló que es la sangre. Y no la sangre entonces del animalito que está apestado, el último que nació, puso el primero, macho. ¿Sí? Hay unas condiciones y se tiene que dar de esa manera. Eso es el pacto de Dios y lo sigue mostrando. Pero ¿qué es lo que se ve? Entonces hay uno que cree, hay uno que no cree. El que cree tiene vida, el que se aferra tiene vida, ciertamente se va a vivir. Pero el que no cree, ciertamente morirá. Y vemos solamente que este Caín se enojó porque no se le recibió su ofrenda. ¿Qué le contestó Dios? Entonces dice acá: pero no miró con agrado a Caín ni a la ofrenda suya. ¿Sí? No la miró con agrado. Y dice: y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová Dios dijo a Caín, ojo a lo que le dice: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Mire, si bien hicieres, ¿qué hablamos ahorita? He puesto delante de ti el bien y el mal. ¿Sí? Si bien hicieres, ¿qué? ¿Qué es lo que dice acá? No serás enaltecido. Y si no hicieres bien, ¿qué es el mal? Aquí aparece: el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo y te enseñoreará de él. Entonces, claramente el pacto de Dios mostrado muy puntual, muy puntual. Creemos vida, no creemos muerte, pero está mostrado, está entregado. Que se ignore, que no se crea, el resultado igual. ¿Sí? Oseas, vamos al libro de Oseas. Oseas capítulo 4.
versículo 6. Dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Sí? Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Está siendo destruido el pueblo, ¿por qué? Porque le falta conocimiento, ignora. ¿Qué ignora? El pacto de Dios. Todo tengo una parte, lo que ahorita decíamos, no es una parte, es todo o nada. Es el 100% o nada. Si no es el 100%, todavía ignoramos el pacto. Muertos, se destruye, ¿sí? Se destruye. El 1b dice acá, entonces, no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. ¿Sí? Lo está diciendo también acá el profeta Oseas en el capítulo 4, versículo 1b, que no hay conocimiento de Dios en la tierra, no se conoce el pacto de Dios. ¿Cómo se va a conocer a Dios si no se conoce realmente quién es Dios? ¿Sí? Y también en el versículo 14b, entonces dice, el pueblo sin entendimiento, ¿qué? Caerá. El resultado es el mismo: muerte, destrucción, en la ignorancia y en la incredulidad. Muerte, destrucción. ¿Sí? Jeremías entonces 31. Es necesario ver la respuesta, solución. Dios está dando un veredicto constante. El pueblo está siendo destruido, al pueblo le falta conocimiento, el pueblo está entonces separado de Dios, está en el pecado, está bajo el dominio de Satanás, postrado ante lo que no es Dios, ¿sí? Con la mirada puesta en lo que no es Dios, dando la vida por lo que no es Dios, gobernados de Satanás, dándole culto a lo que no es Dios, el pecado. Una ignorancia y una incredulidad tremenda acerca realmente del pacto de Dios. Jeremías 31. Jeremías 31, versículo 31. Dice: he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Viene realmente entonces ese cumplimiento. Viene el cumplimiento del pacto de Mesías. Viene realmente el pacto de vida, el pacto que realmente viene a los que creemos para que se resuelva los tres problemas. Pero hay que creer realmente, se tiene que conocer. Si no se conoce el pacto de Dios, entonces destrucción. Si no se conoce la obra que Jesús vino a hacer acá, entonces destrucción, muerte. En Mateo 26, 28, esto sí que lo hablan, lo enseñan y lo practican en la religión, sin el entendimiento, sin la fe al pacto de Dios, religiosos, que entonces han hecho de lo que Jesús de Cristo mostró, han hecho lo que ellos quieren y han malinterpretado las Escrituras, han tergiversado realmente esa dirección que Dios viene dando desde el principio. Entonces ese gobierno de Satanás, aún en la religión, aún dentro del cristianismo moderno, aún dentro de los famosos o llamados pastores, o más llamados pastores, porque el pastor es el que da la vida, y la vida es el Cristo. Si no se da el Cristo, entonces no puede ser un pastor. Sin embargo, ¿qué hacen? Aquí vemos, y para esto entonces hacen cantidades de cosas para compartir la Santa Cena, dicen ellos. Y para ese día entonces lo mejor, porque vamos a celebrar la Santa Cena sin entendimiento del pacto, sin entendimiento de lo que Jesús el Cristo vino a hacer realmente a la tierra. Miren lo que dice acá, Mateo 26, versículo 26 al 28. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos. ¿Qué es lo que sigue? Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. ¿De qué es que está hablando Jesús de Cristo? ¿Qué es lo que está diciendo realmente él acá? Sí, pero se enseña que fue la última cena.
se enseña que entonces el vino, el pan, se enseña que el que allá en el catolicismo, que el que se come la hostia entonces está santo y se puede postrar ante esa persona porque está recibiendo el mismo cuerpo de Cristo. Es la ignorancia, la atrevida, la incredulidad. Y lo que está diciendo aquí realmente apenas va a ir, es que él ya sabe a qué vino a cumplir con la obra de Cristo. Y está diciendo claramente, es que sin esa sangre derramada, si no es a través de mi sangre, no hay solución a ese problema tan grave que tiene la raza humana. Está separado de Dios, está en el pecado, está gobernado por Satanás. Que no es una sangre cualquiera, no es algo que se va a tirar ahí. Por eso es que hoy con la sangre de Cristo quieren cubrir las casas, quieren cubrir los carros, quieren cubrir todo. ¿Sí? Porque es que realmente es la ignorancia, la incredulidad. Porque han hecho con el mensaje único de las Escrituras del Cristo lo que a ellos bien les parece. Y la ignorancia entonces dice amén. ¿Sí? La ignorancia lo recibe, la incredulidad lo aplaude, la incredulidad entonces se goza. Y entonces lo que se puede ver realmente es ese gobierno de Satanás. Sigue siendo ese pecado, porque el pecado no cree realmente a qué vino el Cristo. Se sigue viendo la realidad, la separación de Dios. El hombre totalmente separado de Dios, dentro de congregaciones, pero separado de Dios. Está diciendo claramente, este es mi sangre del nuevo pacto, la que vimos ahorita en Génesis 3:21. Es que es la sangre realmente la que va a resolver esto, pero no cualquier sangre, es la sangre del Hijo de Dios, es la sangre pura, sin mancha, sin mezcla. Solamente el Hijo de Dios, Dios mismo puede resolver esto. ¿Sí? Y lo que ahorita decíamos, anunciamos cena, Santa Cena para dentro de 8 días. Y llegan con esa cara lavada, hoy es la Santa Cena. ¿Sí? Pero con un desconocimiento total. Esto realmente es para que nosotros entendamos qué es lo que Dios vino hablando. Qué es lo que realmente Dios quiere que nosotros creamos. Que creamos realmente al pacto, es el pacto, es el pacto. Todo está dentro del Cristo y nada hay fuera del Cristo. Todo está dentro del pacto y nada hay fuera del pacto. No busquemos nada fuera del pacto, no busquemos nada fuera de Cristo, porque ya está dado todo en Él. Para eso el Cristo vino, para derramar su sangre. ¿Sí? Hebreos 8. Hebreos 8 entonces también nos habla referencia al pacto. Este pacto, que es el mismo, es la misma palabra. Hebreos 8, versículo 13. 8:13 dice: al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. ¿Sí? Está hablando entonces del pacto antiguo, pero es la misma palabra, es el mismo verbo, es el mismo Cristo, es lo mismo. ¿Sí? Ahora entonces no es por obras, ahora es realmente por gracia. Ahora es que nosotros realmente creamos a esa obra de Cristo. Hebreos 12:24 también dice así: a Jesús el Cristo, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Vuelve la sangre. ¿Sí? El pacto de sangre. Todo está ahí en el pacto. No es que sea uno, que la sangre, no es el mismo pacto, es el Cristo. Es la sangre de Cristo, es el pacto. Y realmente tenemos que creer de esta manera. Mateo 16:21, Jesús de Cristo está diciendo: me es necesario ir a Jerusalén, es que allí voy a padecer, allí voy a morir, allí entonces voy a resucitar al tercer día. Ese cumplimiento al pacto, se tiene que derramar la sangre. Marcos 10:45 está diciendo Jesús de Cristo: ¿para qué fue que vino el Hijo del Hombre? ¿Para que le sirviera? No, vino para servir, vino para dar su vida, vino para dar su sangre. ¿Dónde está la vida de la carne? En la sangre. Tiene que derramar su sangre. ¿Para qué? Entonces, para rescate. ¿Qué es rescatarnos? ¿De dónde nos va a rescatar? De esos 3 problemas de Satanás, del pecado y de la separación. Pero tiene que ser a través de su sangre. Hebreos 9:12 claramente lo muestra. Entonces, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entonces una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Está resuelto. Amén. Está resuelto. Entonces, iglesia, ¿cómo es que nosotros estamos creyendo en Jesús? ¿Sí? ¿Cómo es que nosotros creemos
en Jesús el Cristo. ¿Quién es realmente Jesús para nosotros? Sí, eso tiene que estar muy claro. Entonces, Mateo 16, 13 y 14, ¿qué está diciendo? ¿Cómo vieron los discípulos a Jesús? ¿Sí? ¿Cómo es que creían en Jesús? Como Juan, como Elías, como Jeremías, como alguno de los profetas. ¿Cómo se sigue creyendo hoy? Como cualquiera de estos cuatro. Porque aún diciendo que Jesús es el Cristo, entonces todavía queremos que se resuelva lo político, que se resuelva lo social de un país. Necesitamos que realmente oremos a Jesús el Cristo para que este gobierno cambie. Eso es una fe incorrecta. Entonces creemos que Jesús es el Cristo, pero ¿y el milagro? Y no estamos diciendo que es que no ocurran milagros, sí ocurren, pero ¿y si no ocurren qué? Entonces mi fe ¿cómo está? ¿Sí? Es que Jesús realmente es el Cristo. Amén. No puedo seguir viéndolo como Jeremías para que me siga dando, aquí quejándome porque no tengo que comer. Voy a ir a tal lugar para que me den. No, él no es Jeremías. Él es el Cristo. Amén. Y tampoco es un profeta que llega nuevo a darnos un mensaje nuevo. Él es el verdadero profeta y ya dio el mensaje, ya lo entregó, ya lo hizo. Amén. No le quedó faltando nada. Amén. Entonces, si yo veo a Jesús diferente al Cristo, ¿será que tengo una fe correcta? ¿Será que si creo que Jesús es el Cristo, entonces tengo una fe correcta? ¿Sí? Porque recuerden, yo lo he visto, no me lo han contado, yo lo he visto. Hoy todavía se profesa a Jesús el Cristo, pero todavía se ruega para que se solucionen cosas personales. Hoy se cree que Jesús es el Cristo y que todo está consumado, pero se depende de otras cosas para estar bien. ¿Sí? Si no tengo esto, entonces no soy feliz. Si no tengo a mi hijo acá, no soy feliz. Si no tengo a mi esposa, no soy feliz. Si no tengo dinero, no soy feliz. Si no tengo salud, no soy feliz. ¿Es que acaso le quedó faltando algo a Cristo? ¿Ah? Es que la obra de Cristo se da para que yo crea realmente que todo está resuelto, que con dinero, sin dinero, todo está resuelto, que sin salud o con salud, todo está resuelto, amén, que con familia o sin familia, todo está resuelto, amén, así es, que con ropa o sin ropa, todo está resuelto. Amén. ¿O qué quedó faltando? Dígame, ¿qué quedó faltando? Porque lo que se está diciendo acá es que realmente no le hemos creído al Cristo, no le hemos creído, tenemos una fe muy pequeña, una fe muy básica, una fe que no alcanza nada. Solamente repetimos y repetimos y repetimos, y cuando nos cansamos, entonces descansamos y volvemos a repetir. ¿Será que Dios se agrada de esta fe? ¿Será que realmente Dios se agrada de que la iglesia diga que todo está resuelto? De que Jesús es el Cristo. ¿Será eso que Dios está contento con esta iglesia? Tenemos que orar a Dios verdaderamente, porque el pacto tiene que estar por encima de todos. El pacto tiene que estar por encima de todo. ¿Quién es Jesús realmente? Entonces Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Sí? Creerlo. Entonces de esta manera es lo que nosotros tenemos que hacer. Si creemos correctamente Jesús como el Cristo, entonces ¿por qué todavía se ve que hay los tres problemas en la iglesia? ¿Por qué todavía parece que el pecado, que Satanás y que la separación están gobernando al ser humano? Si realmente lo creemos, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué esto está entonces visible? Porque repito, no es que me lo digan, yo lo he visto. Y oro a Dios para que nos ayude fuertemente a entender esto, que el consumado de la cruz y la resurrección me hace libre de esto, de Satanás, del pecado, y me lleva a vivir el Emanuel. Pero si yo tengo dudas al consumado, entonces realmente es que el pecado está a la puerta. Puedo soltarlo, ¿sí? Entonces ¿será que si esos tres problemas están, ya somos salvos? Porque repitamos, ya somos salvos. Porque repitamos que Jesús es el Cristo, entonces somos hijos de Dios. Porque repitamos que Jesús es el Cristo, entonces somos pueblo, o más aún, somos la iglesia. ¿Sí? Toca preguntarnos y respondernos. Si no creemos que Jesús es el Cristo, entonces ¿qué somos? Los más dignos de conmiseración, dignos de lástima. Predican que Jesús es el Cristo, testifican que Jesús es el Cristo, pero sus vidas arrastradas.
no se levantan de una. No hay gozo, no hay felicidad, no hay descanso, pero Jesús es el Cristo. Entonces es una fe que realmente nos deja fuera de la competencia, como dijo el apóstol Pablo, que de pronto entonces, ayudando a entrar muchos, pueda ser él sacado, descalificado, y nosotros podemos estar así en esta situación, tratando de mostrarle al mundo que están en tres problemas, que la solución es Jesús el Cristo, tratando de ayudarlos a entrar, y yo quedándome ya próximo a ser descalificado por la incredulidad, por la ignorancia, por la desobediencia. Tenemos que tener entonces la fe correcta, la fe de creer en Jesús como el Cristo, que todo absolutamente quedó resuelto a través de la cruz y la resurrección. El texto con el que comenzamos es el que realmente entonces Jesús el Cristo nos está pidiendo. ¿Cómo es que vamos a entrar al reino de Dios? ¿Sí? ¿Cómo es que vamos a entrar? Repitiendo que Jesús es el Cristo. Conociendo. Sí, hay que conocer. Hay que conocer quién es Jesús. Es el Cristo. Pero ya también vimos que sin la fe, entonces, no hay nada. Si no se cree, no se puede entrar al reino de Dios. Lo que se está diciendo acá, entonces, al texto inicial es: solo se puede entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. Entonces, para entrar tengo que salir primero, ¿de qué? De Satanás, del pecado y la separación. No puedo entrar con esos tres problemas, que no tengo entrada. ¿Sí? Para entrar, entonces tengo que creer en el único que me puede sacar de este estado, que es ¿quién? ¿Cuál es la puerta? Entonces, la puerta angosta. Entonces, ahí sí miremos Juan 10:9. Para que quede claridad que no es un mensaje, que es que eso es algo que están inventando por ahí esa gente de Jesús de Cristo que está como loca. No, es el mensaje único en las Escrituras, es un mensaje eterno. Juan 10:9 dice: yo soy la puerta. ¿Quién está hablando acá? Jesús de Cristo. El que por mí entrare, ¿qué? Dice, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. Por eso les decía ahorita, para poder entrar tengo que salir. Para entrar por esa puerta, entonces tengo que ser salvo. Para ser salvo, tengo que creer que Jesús es de Cristo y la salvación es salir de Satanás del pecado y encontrarme con Dios. Amén. Jesús el Cristo está diciendo: es que yo soy la puerta angosta. Es que entrar por esa puerta no es para muchos. Estar dentro del pacto no es para muchos. Tener la fe de creer en Jesús como el Cristo no es para muchos. La puerta angosta, Juan 10:9, entonces también la muestra. Ya la leí ahorita. Juan 10:9 está diciendo claramente que el que por él entrara, entonces realmente es salvo. Es necesario entrar por esa puerta. No es una puerta para muchos, como bien decíamos ahorita. Es para unos pocos. Y dice claramente en la versión que yo lo leí: muy pocos. Muy pocos. Yo no sé si ustedes se sientan privilegiados. Yo sí. Me siento privilegiado de parte de Dios que me haya rescatado y que me tenga realmente en el único camino que es Jesús de Cristo, en la única verdad que es Jesús de Cristo, en la única vida que es Jesús de Cristo. El que me tenga diciendo: es por esta puerta, hay que esforzarse para que entre por esta puerta. Pueden haber miles de puertas, pero esta angosta es por la que tiene que entrar. Es por el pacto, no es por lo que usted piense, no es por lo que usted crea, es por esta. No es por lo que usted esté escuchando de otras personas, es por esta, por lo que ya se dijo, es por este pacto. Si no es por este pacto, no hay nada, no hay vida. Si es por el hombre, nos perdemos. Si es por la doctrina, nos perdemos. Si es por la enseñanza humana, nos perdemos. Si es por la teología, por la filosofía, por la religión, nos perdemos. Es única y exclusivamente por el pacto de Dios, por el Cristo. Amén. Entonces realmente, si nosotros queremos entrar por esta puerta, lo que se nos demanda también es que realmente vivamos para Él. Amén. Segunda de Corintios 5:15 entonces está diciendo que ya no podemos vivir para nosotros. Eso es algo que también tiene que ir quedando claro. Por eso ahorita decía al inicio. Y siempre Hebreos 12:2, es que si realmente mi mirada está en Él, ¿para quién vivo yo? ¿A quién le estoy dando yo el primer lugar? Si no es a Él. Si no es a Él, es que vivimos, es por Él.
y ahora vivimos para Él. Hechos 20:24 también lo está diciendo ahí el apóstol Pablo. ¿Sí? Hechos 20:24 entonces también es muy claro lo que el apóstol está diciendo. Pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús el Cristo para dar testimonio del Evangelio de la gloria de Dios, de la gracia de Dios. Por eso, entonces el punto es ese. Cuando vivimos para el Cristo, entonces ya de ninguna cosa hacemos caso, ¿cierto? O sea, realmente, ¿qué me puede mover a mí aquí? ¿Qué es lo que realmente me puede mover a mí? El apóstol Pablo está diciendo, de ninguna cosa hago caso, ya. Ahí no hay nada, ahí no hay interferencia. Así se muestra esa interferencia, no importa, no importa. Así se muestra la realidad, no importa. Es que por encima de eso está la vida. Por encima de esa interferencia está la vida. ¿Y quién es el que va a interferir siempre? Es el mismo diablo, que se va a valer de todo su ejército para entonces interferir. ¿Quién es el ejército del diablo? Los que no creen que Jesús es el Cristo. ¿Dónde están? Ahí con nosotros, en este mundo. Sí. El diablo es el Dios de este siglo. Yo no lo digo, dicen las escrituras mismas, pero lo creo. Es el príncipe de este mundo, Jesús y Cristo lo dijo. Entonces, Satanás va a seguir operando. Pero si yo realmente creo que Jesús y Cristo lo venció, entonces a mí no me puede tocar. No hago caso, no hago caso, no hago caso, porque ya el Cristo lo venció. Pablo, ¿qué está diciendo? No hago caso, ¿por qué? Porque su mirada estaba puesta en Él. Porque realmente para Él lo más importante es el pacto de Dios. Lo más importante para nosotros es el pacto de Dios. ¿Sí? Y 2 Corintios 2:2. 2 Corintios 2:2. Ah, no, es 1 Corintios 2:2, perdón. 1 Corintios 2:2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino que a Jesús el Cristo y a este crucificado. Que ahora más importante para nosotros que el pacto de Dios. Aquí Pablo está diciendo, no hay nada. Sí, aquí ya no existe ninguna otra enseñanza, aquí no existe ninguna otra doctrina, aquí no existe nada que no sea realmente el pacto de Dios, porque Jesús el Cristo y este crucificado es el pacto de Dios. A eso tenía que venir el Cristo, ese es el pacto de Dios. A derramar su sangre, ahorita lo vimos, es el nuevo pacto, a eso vino, se cumplió. Entonces, ¿dónde nos lleva otra vez Dios hoy a través de este mensaje? A que nuestra mirada tiene que estar en el pacto, a que entendamos, comprendamos que no hay nada sin el pacto, que no hay nada fuera del pacto, pero que sí lo tenemos todo dentro del pacto. Dentro del pacto tenemos la vida, tenemos a Dios. Y si tenemos a Dios, entonces lo tenemos absolutamente todo. ¿Qué tenemos que hacer? Creer. ¿Se nos está pidiendo mucho? No. Realmente cuando entendemos, por eso nosotros repetimos mucho esto, si nosotros no sabemos realmente a qué vino el Cristo, entonces estamos fuera de base. El Cristo vino realmente a resolver los únicos 3 gravísimos problemas del ser humano, que son Satanás, pecado y separación. Y el Cristo lo resolvió a través de la cruz y la resurrección, está resuelto. Si eso está resuelto, entonces en nosotros no hay problema. No, esa palabra tiene que desaparecer. En Jesús y Cristo dijo, aflicciones van a tener, y de eso sí no estamos exentos. Pero dijo, confíen, crean, todo está resuelto. Amado Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, por seguir hablando a nuestras vidas, Dios. Gracias, Padre, por seguirnos mostrando, Dios, que única, Señor, única y exclusivamente, Padre, podemos estar contigo dentro del pacto, Dios, aferrados al pacto, creyendo que Jesús es el Cristo, Señor. Claramente se nos demuestra, Señor, por todas las Escrituras, que todo aquel que no cree al pacto de Dios, que no cree al pacto tuyo, Señor, que lo menosprecia, entonces muere
queda separado eternamente de ti, Señor, queda en el pecado y queda bajo el gobierno de Satanás. Así estábamos nosotros, Señor. Pero gracias a tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, a que revelaste a nosotros esos tres problemas y nos revelaste, Señor, a tu Hijo Jesús como el Cristo, Señor. Y nos diste esta fe para que creyéramos de la manera correcta en Jesús como el Cristo. Hoy, Señor, entonces disfrutamos del Emanuel. Hoy podemos, Señor, creerlo, Señor, podemos afirmarlo, podemos demostrarlo, que Satanás, que el pecado y la separación fueron resueltas por Jesús el Cristo a través de la cruz y la resurrección. Hoy oramos, Padre, porque queremos, Señor, dar de esta respuesta, solución, Señor. Queremos ser tus testigos, Señor. Queremos ser esos atalayas, Señor. Queremos realmente apropiarnos del ministerio de la reconciliación, Señor. Queremos reconciliar al mundo contigo, Señor, a través de tu Hijo Jesús el Cristo, Señor. Todos aquellos, Señor, los que están preparados para salvación, entonces lo creerán. Y los que no, Señor, se les testificará que Jesús es el Cristo, Señor. Oramos, Padre. Oramos que como iglesia podamos cumplir, Señor, realmente con el pacto de la evangelización mundial. Y se puede cumplir solo creyendo al Evangelio de Jesús el Cristo. Se puede cumplir haciendo el evangelismo de la Biblia tal cual Jesús el Cristo lo enseñó, Señor. Se puede cumplir, Señor, con la mirada en el pacto, dentro del pacto, creyendo al pacto, Señor. Oramos, Padre, para que esta fe verdadera esté en nosotros. Oramos, Señor, para que esta fe de creer que Jesús es el Cristo nunca nos vaya a faltar, Señor. Oramos, Señor, para que se cumpla también en nosotros Hechos 1:8, Señor, que podamos ser tus testigos, Señor, hasta lo último de la tierra, Señor, hasta lo último de la tierra, dando el testimonio de que Jesús es el Cristo, Señor. Padre, recibe el honor, recibe la honra, recibe la gloria, recibe la exaltación, Señor, porque solo tú te la mereces. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, quien es el Cristo. Amén. Amén. Amén.